Buenas tardes, mi nombre es David Urbano Martínez, pertenezco al programa de Ingeniería Electrónica. A continuación presento la guía de actividades sobre la práctica número 1, software para ingeniería. Como primer punto, la instalación del programa donde se va a ejecutar los programas. Yo cogí Scilab. El primer programa dice un programa donde sea posible calcular la caída de tensión en dos resistencias que conforman un sistema de división de tensión a partir del valor de dichas resistencias y el voltaje total que hay entre ellas. Esto se lo debe digitar por medio del usuario. Entonces procedemos a presentar el primer ejercicio. Como podemos ver, utilizamos this para dar a la pantalla que salga. Entonces, cálculo de la corriente de una de las series, ingreso de valor de la resistencia 1 y 2, R1, R2, el cálculo de resistencia total, ingreso del voltaje para que nos refleje, I igual a vol sobre RT, y también this para que nos indique la corriente que pasa por la resistencia R1 utilizando la fórmula, y lo mismo para la resistencia R2 con la misma fórmula, solo varía la posición de las variables. Procedemos a ejecutar el programa. Valor de la resistencia 2 y el valor del voltaje. Esto nos arroja un dato que dice la corriente que pasa por la resistencia R1 es 1 y la corriente que pasa por la resistencia R2 es 0.5. Ahora procedemos al segundo ejercicio, que nos dice un programa donde sea posible calcular el valor de la corriente en cada una de las resistencias que conforman un sistema divisor de corriente formado por dos resistencias a partir del valor de dichas resistencias y el valor de la corriente total que se distribuirá entre el sistema. Los datos se los digita por medio del usuario. Entonces miramos el caso 2. Nos pide, utilizamos this, que es para que nos refleje el cálculo de caída de tensión en la pantalla y digite el valor de la resistencia. Utilizamos las dos, que es R1, R2 igual a input. También this para que digite el valor de voltaje y para su valor de caída de tensión al final utilizamos el cálculo con la fórmula tensión igual a R2 sobre R1 más R2 por voltaje. Entonces nos damos cuenta que ya con el cálculo nos da este valor. Entonces procedemos a ejecutar el programa. Nos pide que digite el valor de la resistencia 1, el valor de la resistencia 2, entonces nos bota que su valor caída de tensión es 4.9090. Este es el valor de tensión que nos da según estos datos ingresados anteriormente. Programa que nos dice realice un programa que capture el valor de un voltaje en unidades de voltios y de una resistencia en unidades de ohmios y almacene en un primer arreglo el valor del voltaje expresado en milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios, y el segundo arreglo el valor de la resistencia en
ohmios, microohmios, nanoohmios, kiloohmios y megaohmios. Una vez se han generado los dos arreglos anteriores, el programa debe generar un tercer arreglo que calcule el valor de las corrientes que circulan por la resistencia en unidades de amperios. Ya sabemos que es miliamperios, microamperios, nanoamperios. Procedemos a revisar el tercer ejercicio. Nos dice que son 3 arreglos. Aquí tenemos 3 arreglos. El primero, digite el valor del voltaje, que nos va a dar un valor en voltios. El otro, que es el valor en ohmios, que nos va a dar el valor en ohmios. Y el otro, un tercero, que es el total entre los dos, que da miliamperios. Para esto utilizamos el cálculo, que es mili igual a vol por mil. Lo mismo para los ohmios, cambia cambia por res, como podemos ver. Mili ohm igual a res por mil. Entonces nos pide 3 fases. Aquí tenemos 1, 2, 3 con los respectivos cálculos. Procedemos a ejecutar el programa. Aquí ya lo tenemos, ¿sí?, ejecutado, que nos da conversión de voltaje en voltios 3. O sea, aquí ingresamos el dato 3, ya nos da en voltios. Aquí ya nos da en ohmios, ingresamos el dato 6, y aquí el valor total de la corriente según los datos anteriores. Eso es para el tercer ejercicio. Para el cuarto ejercicio, lo que nos pide la guía es realice un programa que capture el valor de n capacitancia en su configuración dentro de un circuito y sea en serie o paralelo, y estos datos imprime el valor en faradios del capacitor equivalente por el cual se pueden reemplazar. Entonces vamos al último. Ya tenemos el valor. Aquí lo hacemos con dis, que nos pide capacitancia total de un circuito serie y paralelo. La configuración es presione 1 si el circuito está en serie paralelo, o presione 2 si el circuito está en paralelo, como nos pide la guía. Utilizamos un if en la configuración 1 con un for y una fórmula aquí en estos cálculos, y en la segunda configuración else if utilizamos for y la otra fórmula total igual total cap, para que como resultado nos dé la capacitancia total en faradios. Entonces procedemos a ejecutar el programa. Entonces vemos que nos pide capacitancia total de un circuito serie paralelo. Presione 1 si el circuito está en serie paralelo, o presione 2 si el circuito está en paralelo. Presionamos 2. Digite la cantidad de capacitancias, 3. Digite el valor de capacitancias en faradios, 5. Entonces nos dice que la capacitancia total en faradios es 5.